Soy de la primera generación vespertina de psicología que salió egresado el año pasado. ¿Ya? Así que hace muy poquito fuimos compañeros. Cuando comparto la pantalla, yo dejo de verlos. Dejo de verlos cuando comparto la pantalla. Sí, yo creo que si alguien tiene alguna consulta tendrá que ocupar el micrófono. Sí, por favor. ¿Ya? O lo ves Ya. después, no sé. ¿Cómo? O lo ves después que termines de explicar, no sé. Que también Sí, el compañero no lo utiliza. me escriben ahí en el chat. Bueno, en temas administrativos, nosotros estamos encargados, los ayudantes, del trabajo final del semestre. No sé si el SEBA le ha explicado algo respecto a ese trabajo. ¿Les comentó de que nosotros lo haríamos? El profe mencionó un trabajo, Ya, pero solo como mención, que lo tenemos que ver con usted o sea, bueno, con los ayudantes. ya. Yo les voy a contar un poquitito de este trabajo, ¿ya? Este trabajo, nosotros lo que queremos aplicar es lo teórico y lo práctico. Por ende, va a haber ítem donde tienen que abordar lo teórico, conocer los conceptos, aplicarlos también, y va a haber un caso, ¿ya? Y a raíz de ese caso, ustedes tienen que tener como un diagnóstico, un examen mental, todo lo que ustedes han visto durante el semestre, ¿ya? ¿Cómo? Lo ideal es que sea en parejas o en tríos, ¿ya? Para que busquen desde ya los compañeros con los cuales van a trabajar, para que no estemos a última hora. Individual no se puede hacer, ya porque la idea es que pensemos en conjunto también, porque a veces queda más la materia o los conceptos grabados cuando se trabajan en conjunto. Ya este trabajo final, nosotros lo vamos a entregar y vamos a dar plazo una semana, ¿ya? Claro, los plazos también, por ejemplo, si ustedes me dicen, Katy, estamos complicados por esto, porque de por sí tiran como todos los trabajos, las solemnes, todos juntos, todos los ramos a la misma semana. Entonces ustedes me hablan con anticipación y lo podemos modificar, lo podemos arreglar ya, siempre y cuando sea con anticipación. Respecto a esto, también queríamos ser muy claros con la responsabilidad de la fecha y la hora de entrega. No vamos a permitir que, por ejemplo, la mayoría de los compañeros entreguen en la fecha y la hora indicada y 2 o 3 personas lo entreguen después. Porque yo encuentro que es súper injusto que se evalúe de la misma manera cuando todos tuvieron el mismo tiempo o tuvieron tiempos distintos. Y a mí me pasó, yo lo viví también. Entonces, claro, es muy injusto que, no sé, mi compañero no se tomó el tiempo para hacer el trabajo y lo entrega después y se evalúa de la misma forma. ¿Ya? Así que es súper importante la responsabilidad con la fecha y la hora de entrega. Lo que les comentaba recién, también el aviso con anticipación de algún inconveniente y la formalidad del trabajo, como ustedes yo creo que ya lo han visto, es en formato APA. Y con eso también vamos a ser muy exigentes. Ya va a haber unos ítems de evaluación del APA. Quizás a ustedes no les gusta mucho el APA, o quizás sí. No sé si tienen el APA 7, así como en documento. Documento no lo tengo yo por lo menos. Yo lo que sí lo hago asocié al Word, que hay un método. Sí. ¿Han trabajado con APA anteriormente? Y siempre. ¿Sí? Sí. Ya. Fabiola algo dijo, parece, y no escuché bien. No se le activa el Sí. micrófono. Hola, buenas tardes, profe. No, es que Hola. mayormente hemos trabajado APA 6. El APA 6. Bueno, está actualizado el APA 7 hace varios años ya. Sí, Y no. es Ya, como entonces en el trabajo tiene que ser 7. APA 7. Y yo lo encuentro que es un poquito más fácil que el APA 6. Sin duda. Como que un poquito más libre. Sí. Del 2019 que venimos trabajando ¿Alguien con quiere APA comentar 7. algo? ¿Cómo? Oye, parece que se escuchaba mal. No, decía que de 2019 más o menos que se está trabajando con APA 7 en hartos lados.
Y particularmente aquí en esta carrera ha sido con APA 7 en mi caso. Ah, ya, súper, súper. Voy a enviarles porque yo lo tengo que buscarlo. Pero tengo ese manual para enviar. Eso va a ayudar para todos. Ya, sí. Como un timbrecito lo que Se te escucha cortado, Catherine. como sí, Sí, y ahora se mantiene. quizás ya Debe ser un problema de red, señal. sí, lo más probable. Ya, chicos. Bueno, el abordaje principal de la ayudantía es que ustedes salgan aprendiendo, salgan teniendo el ojo clínico, la mirada clínica. Eso es lo más importante. Con todo lo que ustedes le están pasando en este ramo, tienen que tener ese ojo clínico cuando les llega un paciente, cómo realizar el examen, cómo saber si es un trastorno o solamente una característica de algo, ¿ya? Y quizás cuando ya estén en la práctica, cuando ya tengan un paciente, van a decir, oye, la Katy tenía mucha razón. Aquí es cuando se nos formó el ojo clínico, ¿ya? Eso es lo ideal. También la diferencia de los trastornos. Yo ese día que estuve en la ayudantía, claro, hay una confusión, y a mí también me pasó, de que pensamos o asociamos los trastornos y nos comenzamos como a autodiagnosticar y a diagnosticar a la mamá, al papá, a la hermana, al amigo, y no es así. Cuando hay un trastorno es porque hay algo que interfiere en la vida de la persona, ¿ya? No es que a mí se me olvidan las cosas porque estoy cansado, no, es cuando ya se genera un problema, cuando estoy trabajando y me accidento, muchas veces, porque mi problema de atención no está, ¿ya? Cuando se forma eso, podemos hablar de trastornos. Y lo mismo, no generalizar respecto a las características de los trastornos. O sea, no podemos decir, no, que hoy día tengo pena, entonces tengo depresión, ¿ya? Y eso lo vamos a ir aprendiendo a través del curso. Y lo más importante, porque claro, ustedes están en un año en donde aún no ven casos clínicos, donde no tienen pacientes, entonces esta ansiedad de querer llegar al punto de ya quiero tener al paciente, nos genera mucha angustia, mucha inseguridad. Entonces nosotros lo que queremos es bajar esta angustia, esta ansiedad y directo a lo práctico también. Que ustedes conozcan casos, de que los vean, de que analicen y que no solamente se queden con lo teórico, ¿ya? Ahora nosotros queríamos ver, bueno, nosotros porque la otra ayudante y nosotros estamos muy conectados con el otro ayudante, por ende le vamos a pasar como la misma materia. Queríamos conocer su punto de vista, qué es lo que ustedes proponen para esta ayudantía, qué es lo que a ustedes les cuesta más o qué quisieran ver. Y ahí les dejo la palabra a ustedes, qué es lo que les gustaría que nosotros hiciéramos, en que nosotros les pudiéramos ayudar. Bueno, profe, en el caso de que, bueno, se acerca la solemne el 24, el profesor dijo que se iba a basar todo en Mazzarelli. Aló, Igual lo poco que he logrado leer, igual es medio complejo porque aló, es como 1, que 2, va desmenuzando, igual se da como 1, hartas 2, 1, vueltas para 2, llegar 1, a 2, algo. 1, 2, ya. Entonces, bueno, yo no sé la dinámica 1, de 2, cómo evalúa el 1, 2. profesor, como que qué nos recomienda. Igual para leer el texto, para entenderlo, porque igual es como que se da hartas vueltas para llegar a algo. Y además que yo sé que lo están leyendo porque yo también los leí a través de la plataforma, de la biblioteca. Entonces es como súper complejo leerlo. Pero yo, siendo súper sincera, encontré a Mazzarelli mucho más simple
del autor que a mí me pasaron hace 3 años atrás, porque era como muy filósofo y él sí que se daba vueltas, muchas vueltas para llegar a un punto. O sea, nos contaba toda la historia de un trastorno específico para llegar al punto. Yo les recomiendo, yo tampoco sé cómo evalúa el SEBA. El SEBA fue mi supervisor de práctica. Por ende, era como otro ambiente. Pero yo lo que les recomiendo, chicos, que en estos ramos se tiene que leer. Y mucho. Y mucho. Y si ustedes quedan con dudas, a mí me pasaron mucho Vallejos. No sé si ustedes tienen el texto de Vallejo. Sí, yo lo encontré súper, bueno, lo poco que leí también, lo encontré como, me hacía más sentido, lo encontraba más fácil, lo poco que leí. Claro. Vallejo. Vallejo, sí, es un seco Vallejo. Pero tienen el texto. Todos tienen el texto porque yo lo tengo. Tengo otro que no era el que tenía el SEBA, y otro que está como mucho mejor, que no está cortado. Así que se los puedo mandar también, ¿ya? Pero sí, en este ramo, chiquillos, de verdad es como un ramo colador, que nosotros les decíamos así. Acá pasan los que en verdad leen, los que en verdad estudian, los que tienen el ojo clínico. Y esa es la idea del ramo también. Y por ende tienen que leer todos los textos, chicos, todos. Es como una ayuda así en general. Tienen que leer. No podemos buscar ni... Porque además, claro, los trastornos son únicos, ¿cierto? Pero cada autor lo va a ver de distinta manera. Por ende, si el SEBA les dice ya, hay que basarse en Mazzarelli, tienen que leer a Mazzarelli. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Sí, la otra semana vamos ya directo. De hecho, mi idea, que yo se las propuse a Hermes, era hacerles como más que resúmenes, mapas conceptuales quizá, porque claro, como es un ítem y de ahí salen 3 ítems más, entonces como muy complejo de entender. Y mi idea era hacer un mapa conceptual que quedara todo clarito y además ayudarle a ustedes lo que no entendían. No sé si les parece. Sería ideal. Yo también cuando empecé a leer a Mazzarelli comencé a hacer mapa conceptual y no me resultó por lo mismo, porque empecé a agrandarme mucho y es propio. Así que decidí mejor ir por concepto, anotando y sintetizando lo más posible. Claro. Es como el concepto en sí, chicos, yo les recomiendo, así como ya, ya démosle nomás. Como estudiante hace muy poquito, yo les recomiendo mucho que escriban el concepto, no escriban un resumen gigantesco, ¿ya? Sino que es más bien así como, esto es, y un ejemplo. Porque Mazzarelli lo que tienen son muchos ejemplos, y eso es muy bueno. Entonces le van aplicando. Y ustedes después se van a acordar de los ejemplos más que del concepto. ¿Ya? Entonces, eso vamos a hacer. Vamos en buena línea entonces con la idea que tenían. La idea es que ustedes repasen para las pruebas. Que estudien para la prueba a través de la ayudantía. Ya no que quede así como, sino que servirla a ustedes. Sí, se agradece mucho eso. Súper. Ya, chicos. Nosotros empezamos con Jasper. ¿Ustedes qué entendieron de este texto? Así como la idea fundamental de este texto. Era súper cortito, tenía como 8 páginas, creo. ¿O no lo leyeron? Sean súper sinceros, chicos. Parece que no lo leyeron. Ya. Acá, en este texto, hace una diferencia entre la psiquiatría, la psicopatología y la psicología, ¿ya? Acá menciona que el psiquiatra, la labor del psiquiatra, es trabajar con el trastorno, pero no de una manera como el psicólogo, por ejemplo, ¿ya? Acá el psiquiatra va directamente al trastorno y lo ataca, por ejemplo, con medicamentos, porque nosotros tenemos que pensar también que el psiquiatra, como profesión, es un médico. Por ende,
él se va a basar en el síntoma. Y a eso va a llegar, al síntoma. Va a tratar de aliviar el síntoma. ¿Alguien levantó la mano? ¿Michelle? ¿Michelle, me escuchas? ¿O la levantó sin querer? Ya, sigo. Por ende, el psiquiatra solamente se va a enfocar en el síntoma y en aliviar este síntoma, ya sea con medicamento o con derivaciones, ¿ya? El psicopatólogo, por otro lado, él se va a basar en investigar los trastornos, ¿ya? En un trastorno en general, no en un trastorno de un individuo específico, ¿ya? No es lo que le pasa a Juanito porque tiene depresión, sino cómo funciona la depresión, ¿ya? A diferencia del psicólogo, que nosotros trabajamos directamente con lo que provoca este síntoma. Y queremos conocer al individuo en particular, porque no todas las personas son iguales, por ende tenemos que ir a la particularidad y también tenemos que ir a la historia y al contexto de esta persona. ¿Ya? Nosotros nos puede tocar, no sé, un individuo que tiene ciertas características de depresión, por ejemplo. ¿Pero qué hacemos con eso? ¿Nos sirve? Claro que sí, nos sirven para un diagnóstico, pero un diagnóstico como guía, más que nada. Porque nosotros tenemos que trabajar desde qué viene la depresión, y ahí nosotros sabemos que acá en la universidad se ocupa mucho el psicoanálisis, y la carrera está basada en el psicoanálisis. Entonces, basarnos también desde ahí, entender al individuo para luego tener objetivos y poder realizar una terapia, realizar una intervención, a lo que yo quiero enfocarme. Pero nosotros no nos quedamos solamente con que Juanito tiene depresión, ya vamos más allá. Y esa es la relación también de la psicopatología con la psicología, que se habla en este texto. Luego aquí se menciona la diferencia entre la psicopatología y la medicina somática, que es lo que también yo les comentaba, que el médico o el psiquiatra va directamente al síntoma, ¿ya? Y aquí también nos habla mucho del cuerpo y alma. En esta carrera se habla mucho de esto, el cuerpo y el alma. La medicina la medicina somática va directamente al cuerpo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Ya? Hay un trastorno del sueño, hay, no sé, un problema de alimentación, hay una dificultad para concentrarse, está. ¿Cómo lo calmamos? Pero hay otra cosa que es como el alma, que nosotros le mencionamos, que va más allá, que va entre lo psíquico y lo corporal, que dicen. Entonces, cuando una persona tiene un problema, antes que se transforme en trastorno, hay un conflicto psíquico. Y que eso lleva al síntoma. Y nunca se nos tiene que olvidar eso, ¿ya? Y claro, la diferencia que hay entre la psicopatología y los psicólogos es que la psicopatología también se basa mucho en la metodología, la ciencia, las investigaciones, lo que se puede comprobar, pero sí se basa, por ejemplo, en la filosofía, pero no las ayuda, por ejemplo, a incluirlo en sus trastornos, en sus manuales, sino más bien para tener una conexión con la humanidad, para ser personas, para ser, yo le digo ser personas como ser empático, no podemos decirle a una persona, ¿sabes qué? Tú tienes, no sé, tu hijo tiene TEA, y no sentir y no pensar en que quizás esa mamá o su papá va a salir muy afectado con ese diagnóstico. Entonces también tenemos que tener ese tino, que claro, la psicopatología menciona esto, que sí sirve, por ejemplo, ser muy empático, ser consciente que el otro tiene emoción y todo, pero no lo toma en cuenta dentro de sus trastornos, sino más bien cómo se puede aplicar, cómo se puede decir, ¿ya? Es como el cable a tierra que tienen. Y de eso más o menos se trata este texto, ¿ya? La diferencia entre la psiquiatría, la psicopatología y la psicología tienen varios límites, ¿ya? Cada una de estas áreas se enfoca en algo distinto. Y nosotros no podemos perder el foco como profesionales, chiquillos. Nuestro foco no es diagnosticar, nuestro foco no es medicar, nuestro foco es ayudar,
ayudar a esa persona, ¿ya? Ayudarla en que ella conozca su propia historia, en que ella verbalice sus propias emociones, verbalice sus propios traumas, y en eso tenemos que enfocarnos como psicólogos, ¿ya? Yo sé que este ramo es súper entretenido y que nosotros vemos muchos trastornos y alucinamos de repente, así como por fin estamos viendo algo concreto en la carrera. Pero no tenemos que perder el foco, chicos. También vamos a tomar la entrevista psiquiátrica, que esto es como ya netamente práctico. Y yo me acuerdo que cuando me pasaron esta materia, yo me imaginaba, no sé, que llegaba el paciente y yo estaba con un montón de preguntas y le iba a hacer todas las preguntas para esta entrevista psiquiátrica. Pero cuando llegué a la práctica, no fue así. No fue así. Y me da mucha risa porque, claro, yo llegué a mi primer paciente, nunca la voy a olvidar, y llegué muy estructurada. O sea, yo era una encuestadora, no era una psicóloga, era una encuestadora. Entonces hacía pregunta, y finalmente me di cuenta que la paciente es como que ya no quería ser interrogada finalmente, sino que ella quería contarme lo que ella le estaba pasando más que ser interrogada, ¿ya? Por lo mismo, yo no sé si a ustedes le han pasado, por ejemplo, el encuadre. Y eso me llamó mucho la atención porque acá en los textos no estaba el encuadre. ¿Le han hablado del encuadre en algún momento? ¿Sí? Sí, porque eso es fundamental, chicos. De hecho, psicoanálisis también habla mucho del encuadre. En otro ramo, ¿en qué ramo le explicaron eso? En psicodiagnóstico. En psicodiagnóstico. Ah, ya. ¿Quién le hace psicodiagnóstico? El profesor Pablo Ferrer. Ah, ok. Claro. El psicoanálisis también habla mucho del encuadre. Es súper importante, chicos, porque nosotros, en este momento, como psicólogos, nosotros vamos a tener como un poder sobre nuestros pacientes, ¿ya? Y también tenemos que tener estos límites de que el paciente no nos tiene que ver como amigos, ¿ya? Nos tiene que ver como profesionales también. Como yo voy acá, pero él está trabajando, el psicólogo está trabajando, ¿ya? No es mi amigo que me va a escuchar. Y por ende, tenemos que poner estos límites, por ejemplo, en el tema del horario, en el tema de la duración de las sesiones, en el tema de horario, del pago también es súper importante. Y yo sé que muchos nos van a decir, es que a mí no me gustaría cobrar, pero es súper importante, porque al no pagar, claro, nos ven como amigos muchas veces, ¿ya? Y eso también es importante, como se menciona acá, el marco de la entrevista, la duración de la entrevista, las reacciones del paciente a la entrevista, como yo se los mencionaba hace un rato. La idea es que el paciente no se sienta que le estamos interrogando su vida, ¿ya? Sino que a raíz de la misma conversación que nosotros tengamos con ellos, les vamos agregando estas preguntas y sacando esta información que nosotros necesitamos y que es súper importante tenerla. ¿Ya? Por lo mismo, siempre tienen que ser como preguntas abiertas y guiar un poco la entrevista, guiarla, porque muchas veces los pacientes, y aquí le hablo también desde la experiencia, llegan a nosotros y nos cuentan todo, así es como una bombita de agua que explota frente a nuestros ojos. Se empiezan a hablar, y nosotras quedamos así como, uy, no le pregunté esto. Tenemos que guiar también la entrevista. Yo me acuerdo que cuando estaba estudiando, iba en tercer año, cuarto año, como siempre nos hablaban del psicoanálisis, yo me preguntaba y decía, ¿y en qué momento yo guío la entrevista? Si finalmente el psicoanálisis es eso, hablar, y puede tomar una terapia años sin dar el alta de ese paciente. No sé si ustedes tienen esa misma duda. Y yo la resolví ya después, ya en quinto año, cuando tuve mi práctica. ¿Le han explicado eso? No, la verdad es que no. ¿No? No. ¿Y tienen esa duda respecto a cómo se hace una terapia basada en el psicoanálisis?
Si, por ejemplo, ¿le han explicado cómo es una terapia breve basada en el psicoanálisis? No, yo por lo menos nunca la vimos, más que nada las teorías desde cada autor, pero no recuerdo haber escuchado esta parte. Esta pregunta a mí de verdad me torturó muchos años, chicos. Sí, todos los años de estudio. Y claro, nosotros decimos, ¿cómo vamos a aplicar el psicoanálisis en una terapia breve? Es imposible. Nosotros no somos psicoanalistas. Y para ser psicoanalista hay que seguir estudiando luego de esto, ¿ya? Pero nosotros nuestro objetivo, por lo menos en la clínica, si muchos, no sé, hacen su práctica en la clínica, por ejemplo en el CAPSI, tienen que tener esta mirada. Nosotros miramos al individuo desde el psicoanálisis. Lo que a nosotros nos importa desde el psicoanálisis es el aparato psíquico, ¿ya? La construcción del aparato psíquico. Pero eso no quiere decir que vamos a hacer una terapia psicoanalista, pero vamos a entender al paciente en base al psicoanálisis, ¿ya? No sé por qué me fui por las ramas, pero eso es para que les quede claro y no les genere como ansiedad ya al momento de cuando les toque el taller clínico de 5º año, donde ven a su primer paciente y es todo el foco psicoanalítico, ¿ya? La actitud del entrevistador también, chiquillos. Como yo les comenté, claro, mi primera paciente fue como muy estructurada. Yo me acuerdo que fui con un blazer así muy formal, con taco, y me tocó una niña. Entonces a la niña le costó mucho abrirse conmigo, mucho generar el vínculo, porque me veía como una autoridad más que la psicóloga. Y no necesitamos tener como una actitud, no, tenemos que dejarnos llevar también. Conocer a la paciente, escucharla, guiarla con la entrevista. Y a la vez, que es lo que vamos a generar acá, que es la mirada clínica o el ojo clínico. La observación, chiquillos. Nosotros tenemos que observar absolutamente todo. Todo, todo, todo. Yo les comenté a los chicos que entraron al principio que yo trabajo en un colegio. Y me pasó un caso de una vulneración de una niña en donde me tocó atender a la mamá de esta niña para comentarle que se iba a hacer una denuncia, ¿ya? Y la mamá lloraba mucho, y eso le va a pasar a todos. Lloraba mucho, lloraba, pero en su diálogo, en su versión, solamente tenía ojos para ella. ¿A qué me refiero con esto? Ella comentaba que los problemas que ella tenía más que los problemas que tenía la niña, ¿ya? Y eso se pudo observar. O sea, acá no existía la niña para la mamá. La mamá siempre interponía por sobre su hija sus propios problemas. Luego de un rato que estaba llorando, que eso igual a ustedes lo van a aprender, porque al principio a uno igual le da pena y se emociona, luego esto se va generando como un caparazón. No vio que yo me emocionara quizás con ella como ella esperaba, o que la acogiera a ella, porque no era mi labor. Por ende cambió toda su forma, su actitud la cambió hacia mí y se fue en contra mí. Entonces, yo a raíz de esto también generé un perfil con esa mamá. Si bien es cierto, no era mi paciente, también generé un perfil de lo que estaba fallando como mamá, ¿ya? Y eso a mí, yo no le tuve que hacer ninguna pregunta, ni llenar ninguna entrevista, ni ninguna encuesta, sino solamente con el ojo clínico. Y observándola, observando todo, ¿ya? Y también, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de trastornos, de conflictos, de, no sé, que tiene problemas de sueño, que tiene problemas de concentración, nosotros también lo vamos a observar en esta primera entrevista. También me pasó mucho de atender a niños que se quedaban dormidos durante la sesión. Entonces, ahí había algo también. No es que solamente tenía sueño el niño, sino por qué llegaba a dormir directamente a la sesión. Y eso también se tiene que observar. El estilo de preguntas, como se lo comenté antes, tienen que ser abiertas. Tienen que dejar que el paciente hable y verbalice todo lo que tenga que verbalizar. Y las anotaciones, que no sé, han visto el típico meme del psicólogo con una libreta anotando todo,
Uno anota a veces lo que puede, no puede anotar toda la sesión. Tenemos que anotar cosas particulares, importantes, frases que a nosotros nos hacen ruido de repente que dice el paciente, lo que vamos a seguir, lo que vamos a trabajar en la sesión siguiente. De eso se tratan las anotaciones, ¿ya? Pero lo ideal es que el paciente no nos vea solamente escribiendo, porque no se llega a generar el vínculo, porque nadie va a donde un amigo y el amigo está con el celular, por ejemplo, anotando algo. O nadie va a donde, no sé, a donde la mamá y la mamá está escribiendo. No, no se genera el vínculo, chicos. Entonces hay que anotar lo justo y lo preciso, lo que a nosotros nos llama la atención. Acá, en este texto, se hablan de 2 entrevistas, la abierta y la estructurada, ¿cierto? La entrevista abierta es todo lo que yo les mencioné, toda la entrevista clínica. No hay pregunta exacta, tenemos que sacar la información, sí, pero no con una pregunta en particular, no es un cuestionario, no es una entrevista, ¿ya? O sea, no es una entrevista así como guiada. A diferencia de las entrevistas que son más estructuradas, que esas se hacen como cuando hacemos investigaciones, por ejemplo, cuando vamos a un colegio y queremos sacar cierta información con la directora o con algún profesor, ahí hacemos estas entrevistas que son más estructuradas y que sí tienen que tener unas preguntas puntuales. Acá también nos habla de la historia clínica, ¿ya? Que con esto nosotros llenamos la anamnesis y también la exploración psicopatológica. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, además de lo que el paciente nos está contando, que es el problema en sí, que es el motivo de consulta que ellos nos traen, es qué es lo que pasa detrás del paciente, ¿ya? Su familia, cómo nació, parto normal, cesárea, cuántas semanas, si fue, no sé, tuvo algún problema al nacer, asfixia, algún problema con el cordón, eso también nos va a llevar a conocer mucho más al paciente, ¿ya? Y son datos que son súper importantes, chiquillos, porque, por ejemplo, si nos llega un niño con déficit atencional a los 7 años y recabamos esta información de que cuando él nació o ella nació, venía asfixiada con el cordón, ¿ya? Podemos pensar que aquí hay un problema también más allá que el déficit atencional, ¿ya? Un problema que va, no sé, como en su estructura, en su funcionamiento. Ay, me están hablando, parece. Sí, lo tengo que subir, ¿ya? Entonces es importante, por ejemplo, también saber los datos médicos, si este niño, esta persona adulta tuvo, no sé, alguna hospitalización, hepatitis, la operaron por algo, tuvo algún accidente. Tenemos que saber esos antecedentes médicos. También los familiares. Por ejemplo, si hay una persona, no sé, llega un paciente con depresión y nos comenta que su papá se suicidó. Tenemos que saber esos antecedentes, ¿ya? Lo mismo el antecedente psiquiátrico, si hay alguien, no sé, que tiene esquizofrenia. Y lo más importante, chicos, es cómo esta persona era antes de este síntoma. Cuando nosotros atendemos a un paciente, el paciente viene con el síntoma, ¿ya? Nosotros nos traen el síntoma. Este es mi motivo de consulta. Y nosotros también tenemos que saber cómo era antes el paciente, para ver los tipos de cambios también que tuvo, ¿ya? Les comenté eso de la historia personal, el embarazo, los primeros meses, infancia, cuándo controló el esfínter, cuándo comenzó a caminar, todo eso también nos habla de cómo fue su evolución cronológica, su historia, si estaba la mamá presente, si no estaba la mamá presente, si en la adolescencia tuvo autolesiones o no, y la situación actual y la enfermedad actual, ¿ya? Si está tomando algún medicamento, si está recurriendo, no sé, a un médico, un especialista, a un neurólogo, X motivo, ¿ya? Aunque no sean directamente desde la psicología. Si tiene, no sé, una úlcera y se tuvo que operar, tenemos que saberlo también.
Y aquí vamos directamente a lo que nosotros tenemos que observar, ¿ya? Lo que vamos a observar, pero no vamos a comentar. Lo que vamos a observar, pero no vamos a preguntar. Que es el aspecto, ¿ya? La actitud y la conducta. A veces suena como muy así, como, oh, ¿cómo vamos a ver el aspecto de la persona? Si viene sucio, ¿cómo vamos a decir que viene sucio? Pero es importante, chicos, porque hay algunos trastornos que, claro que, por ejemplo, la depresión. Las personas con depresión tienden a, ya cuando hay una depresión severa, tienden, por ejemplo, a no importarles ni siquiera si se bañan o no. ¿Ya? La actitud también, cómo ellos llegan, cómo se refieren a nosotros, cómo nos cuentan sus cosas, la conducta que tienen, cómo se mueven, cómo se explayan. Y a raíz de eso vamos a ver el tema, la conciencia, la orientación, la memoria, y todo esto tenemos que sacarlo en una entrevista, ¿ya? Y en esa entrevista, por lo menos en la clínica, nosotros nos decimos, hoy día vamos a hacer el examen mental. Levanto un brazo, párese en un pie. No, nosotros solamente tenemos que observarla. Por ejemplo, a mí me pasó mucho que tuvo un paciente, en el tema del lenguaje, que el paciente llega, y él era como muy, muy canchero, así, muy chileno, era muy canchero. Entonces este paciente era un joven, como de 25 años, y me empieza a contar su vida, y bla, 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 y hablaba, y hablaba, y hablaba, y hablaba, chicos, así, y de verdad yo no podía interrumpirlo, así como que al momento que yo iba como a hablar, no podía, y él hablaba, 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 y así estuvo 40 minutos, y nos quedaban 5 minutos para terminar. Y cuando pasan los 40 minutos me dice, ¿y tú quieres agregar algo? ¿Me quieres preguntar algo? Y fue como, no, es que aquí hay algo que está pasando también con su lenguaje, que hay algo que va más allá de lo que él me está contando. Cómo funciona el pensamiento, la sensopercepción, la voluntad, la inteligencia, todo eso tenemos que verlo en una sesión. Acá yo revisé los PPTs del SEBA y él no tenía, por ejemplo, el tema de la orientación diagnóstica, el tratamiento, la evolución y la epicrisis. ¿Ya? Yo pensé, no sé si será así, que quizás esto todavía ustedes no lo van a ver. Quizás lo van a ver en psicopatología 2 y por eso quizás no se lo mencionó o no estaba en el PPT. ¿Se los mencionó en algún momento estos puntos? A mí me parece que no. Ya. Y claramente esto viene después que nosotros hacemos la observación, después que nosotros hacemos la entrevista, llegamos a esto, a la orientación diagnóstica. Es como, ¿qué es lo que tiene? Y ahí nosotros pescamos nuestro DSM-5 y empezamos a revisar qué es lo que tiene el paciente, ¿cierto? ¿Y por qué lo tiene? Porque nosotros tenemos que trabajar el por qué y aquí queremos llegar, ¿ya? Porque podemos tener el por qué. Por ejemplo, un niño que tiene X trastornos y tuvo una vida súper precaria, unos papás súper negligentes y nosotros podemos entender que a raíz de eso el paciente tiene este trastorno, ¿ya? Pero ¿qué hacemos solamente con eso? Nosotros tenemos que tener objetivos. ¿A qué queremos llegar? ¿Qué queremos conseguir con este niño? Queremos que sea más aplicado, queremos que sea más ordenado, queremos que sea, no sé, que no podemos decir al niño, tienes que aceptar tu vida que pasó. Por ejemplo, eso lo podemos hacer con el adulto quizás, pero con un niño es súper complejo. Entonces tenemos que trabajar habilidades con ellos, tenemos que trabajar habilidades parentales con los papás y eso va dentro del tratamiento y va dentro de los objetivos que nosotros tengamos, ¿ya? Es importante también que llevemos unos antecedentes, que recopilemos estos antecedentes para saber y ver cómo el paciente va evolucionando, ¿ya? Y a veces es muy frustrante, chiquillos, de verdad, es muy frustrante porque pasan la semana y vemos que no hay avance. Y a veces sí, a veces es automático. Pero eso tenemos que ir anotándolo para ver quizá en qué estamos fallando nosotros también. ¿Qué es lo que no estamos viendo? ¿Ya? Y finalmente en la epicrisis, que es el alta médica, y es todo lo que se hizo.
¿ya? Y también esto es importante mostrárselo al paciente, o sea, se logró esto y tú lo lograste, ¿ya? Sí, yo estuve acá, pero tú lo lograste. Y yo creo que eso se lo van a pasar ya el próximo semestre cuando ya hagan hipótesis diagnósticas, posibles tratamientos, derivaciones. Lo más probable es que sea así. Acá también habla, por ejemplo, del anamnesis, que es todo lo que nosotros vamos a recopilar anteriormente, mencionado, ¿ya? Que es como un resumen de que esto a ustedes les va a ayudar más a estudiar que otra cosa, porque ya se los mencioné. Acá también, por ejemplo, nosotros digo, cuando trabajamos en clínica, nosotros nos basamos en el motivo de consulta y el motivo manifiesto. No sé si se lo han mencionado. El motivo de consulta es lo que trae el paciente, el síntoma que trae el paciente. Y el motivo manifiesto es lo que el paciente trae, pero inconscientemente. Acá en este ramo, que es como muy estructurado, que es directamente la psicopatología, no lo vemos, ¿ya? Pero sí es importante observarlo también. Y eso no, muchas veces no lo vemos en la primera sesión, ni en la segunda, ni en la tercera, sino cuando ya encontramos el por qué, empezamos a ver este motivo, ¿ya? Eso, chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta? Le hice los 3 primeros textos, le hice un resumen para que les sirva para su prueba. ¿Tienen alguna duda, chiquillos? Sí, tengo una sola consulta, quizás para aclarar, puedo estar confundido. Con lo último que conversamos, yo recordaba el motivo manifiesto y el motivo latente. Tienes toda la razón. ¿Lo que estábamos hablando? Porque Sí, tienes toda la razón. Motivo de consulta y motivo manifiesto. Sí, yo me equivoqué. Está el motivo. Sí, yo me equivoqué. Está el motivo manifiesto, el motivo de consulta, que es el mismo, que es lo que nosotros nos traen, y el motivo latente. Claro, el latente es el que el inconsciente nos está trayendo. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más? Yo prefiero, chicos, que en vez de subirlo, enviárselos directamente al correo. No sé si les parece. Sí, súper. Sí, mejor. No hay problema. Y también tengo pensado, porque igual mi correo es como que está muy colapsado. Tengo muchas cosas. De hecho, el Drive está llenísimo. Quiero crearme un correo solamente para esta ayudantía y así subir los textos, el APA 7 que les prometí, el libro de Vallejos, que está mucho mejor que el que tenía el SEBA, subírselos a un Drive. Así que voy a hacer el correo nuevo, se los voy a enviar, les voy a enviar esta clase y voy a subir todo ahí, ¿ya? Para que todos tengan acceso. Y comentarles que tuve un problema con un correo en particular, que no sé si estaba mal escrito, que me rebotó. Mailer Daemon. ¿Alguien lo conoce? No, pues eso, nada que ver, chiquillo. Se los voy a escribir acá al correo, porque eso es como de la página que me mandaron la notificación que no... Sí, yo no cacho mucho de la tecnología. Ese correo fue el que me rebotó, que no les llegó la información. ¿Alguien lo conoce? Sí, tiene que estar acá, Johnny. Si lo puede modificar o enviármelo modificado. Aquí le voy a dejar igual mi correo por si acaso. Porque claro, me llegó un aviso de que no le había llegado mi correo. Que me lo envíe, por favor. Eso, chicos. Yo te lo mando al tiro. Ya, porfa. Dígame. Ay, pero no me digan profe, si... Casi colega, chicos. Les queda poquito. A ti tampoco te llegó. Envíame tu correo, porque yo lo envié según la lista del Excel que hicimos. Envíame tu correo, escríbemelo por aquí. Ah, es que... Claro.
nosotros parece que hicimos la lista según los correos institucionales. Voy a sacarle una foto para agregarlos. ¿Ya, chiquillos? Ya. Ah, y ahí lo enviaron bien. Ya, súper. Ya, chiquillos. Eso, nos vemos el otro jueves. Ya repasar ya los trastornos en sí, los que han visto. Conducta, lenguaje, pensamiento. Y hacerle un resumen. Si la idea es que ustedes vayan preparados para la prueba. Que no sé cómo evaluará el SEBA y espero que no sea tan, tan malo. Ya, chiquillos, nos vemos, descansen. Ya queda poquito, mañana es viernes. No lo sé. El SEBA, no sé cuándo les dio el... Creo que los cambió para el 24. Sí, para el 24. Daniela,